si los antepasados ya sabían cocinar, lo que no sabían explicarnos por qué hacían las cosas. ¿Por qué ha cogido una lengüeta, no ha cogido una varilla? El metal tiene magnetismo y lo corta. Y las cosas que tienen imán tienen energía y cortan las claras. Lo pinchamos y le faltan un par de minutitos más y ya lo tenemos hecho. ¿Vale? Pero mirad qué olor más bueno ya está sacando. Entonces vamos a hacer un sushi valenciano de bacalao, ajos tiernos, almendra, tostada y con un wasabi de habas. Cogemos habas congeladas, de la marca que sea, las hervimos, una vez están hervidas, las trituramos, las ligamos con un pelín de aceite, un pelín de sal y le echamos una puntita de wasabi. Lo que nos interesa del arroz del sushi, que se quede pegajoso. Unos ajos tiernos, simplemente limpios y troceaditos. Lo que nos interesa es que se integre el arroz con el alga. Ahora vamos a hacer un Bloody Mary valenciano. Tomate, apio, albahaca, ajo, aceite, sal. Sería una ensalada. Primero la aceituna, luego el chopito, luego la cebolla, el tomate y por final el rabanito. Vale, esa es la presentación. La aceituna, con un poquito de aceite de oliva, el caldito del tomate, la témpura de cebolla, unos berritos y por supuesto el rábano que ha desaparecido, no sé por qué, queda un punto de amargo. Yo lo que quiero es aprender técnicas. El resto, no me importa tanto que los platos sean, sino los detalles de cada plato. Luego hacer yo mis innovaciones. Sorprende que algo tan fácil esté tan sabroso. La idea és això, de que participen i que el curs com a tal la gent vinga a ensenyar-se a cuinar, no? Però una altra que ja el tenim en la ratonera o en la jaula, el que li proposem és que mira al seu voltant i que cuine, en aquest cas, en molts productes de temporada i que sigui capaç de crear un plat que se'l faci seu i de certa manera que es divertisquen i que es donen compte que la cuina és molt senzilla, que no és com la gent es pensa que és molt complicat, que és molt senzilla, que una bona matèria prima, un bon oli d'oliva i una paelleta es pot fer cuina mediterrània, en aquest cas, valenciana en el nostre context, i anar a comprar al mercat, que jo crec que és la mare del corder, que és el que més emociona la gent, vol els colors, les olors, el soroll de la música, que mola molt, la festa, que estem en festes. Jo crec que això és molt important, crec que és la base de tot. I un bon vinet, no? I un bon vinet, aquí hem portat unes coretes. Les han juntat també unes coretes valencianes que estan molt interessants, d'un celler d'un company meu, que és Juan Cascan, que té un celler allà a la muntanya, en Muro. I és un contrast també portar un poquet a València unes coretes perquè esta gràcia de gent que tenim aquí, que són meravellosos, que es disfruten i que es donen compte i se vagin a casa com les piles por ahí i ara per festes que facin cuina valenciana, no?